Hola, yo les voy a platicar de una parte de un proyecto que estamos haciendo en el Instituto Tecnológico de La Paz, el cual trata sobre la odometría visual, utilizando un sistema de visión monocular, es decir, un sistema con una sola cámara. Primero, para ponernos en contexto, en nuestros automóviles un odómetro es el que mide la distancia que ha recorrido el automóvil. Entonces, en general, la odometría trata de esto, medir automáticamente la distancia que recorre algún objeto. La manera más fácil de hacer esta medición es utilizar una rueda. Entonces, contar la cantidad de vueltas que da la rueda y con eso podemos estimar la distancia que se ha recorrido. En el caso de la odometría visual, cuando utilizamos cámaras para hacer esta estimación, lo podemos aplicar en navegación de robots, en mapeo y localización simultánea, en algún tipo de entorno cerrado, en aplicaciones de realidad aumentada o aplicaciones de control industrial. Para medir o estimar qué tanto se desplaza un objeto, podríamos usar sistemas GPS. Un problema de estos sistemas GPS es que si están en un lugar cerrado, por ejemplo, debajo de un puente, hay interferencia, incluso se puede perder la señal y entonces ya no se puede dar la estimación. Además de que el error que puede presentar un sistema GPS es relativamente alto. Hay otra tecnología que se llaman cámaras RGBD que permiten estimar la ubicación en 3 dimensiones. El problema de ellas es que son costosas y si las usamos en exteriores con luz solar no operan adecuadamente, dejan de funcionar. La otra alternativa son los sistemas estereoscópicos de visión. Uno de los problemas en este caso se requieren dos cámaras que estén calibradas, es decir, que se sepa la posición de una cámara con respecto a la otra. Pero como las cámaras son diferentes, generalmente la respuesta es diferente a la misma señal de entrada. No son idénticas las respuestas, se consumen más recursos, más energía eléctrica, se requiere más hardware y más tiempo de procesamiento. Y además, la calibración se puede perder. Entonces, si se pierde la calibración, la estimación de la distancia ya no es buena. Y esto se puede perder si las cámaras se mueven una con respecto a la otra. Nuestra propuesta, pues entonces, es usar un sistema con una sola cámara. Primero, vamos a platicar de cómo funciona un sistema estereoscópico. Si yo tomo una sola cámara, yo puedo estimar el desplazamiento de un objeto, pero solo dentro de un plano y mi estimación es en píxeles nada más. Por ejemplo, aquí, estos tres objetos este punto se proyectaría en las mismas coordenadas de mi pantalla. Y yo no lo podría distinguir a cuál de los tres objetos pertenece. En el caso ya estereoscópico se utiliza una segunda cámara y ahora sí, este punto es único, se proyecta en esta cámara y en esta. Este otro punto se proyectará en una coordenada diferente en la segunda cámara y este también tendrán diferentes coordenadas en la segunda cámara. De modo que la segunda cámara me permite distinguir un objeto del otro, un punto del otro más bien. Ahora sí, si yo conozco la calibración, es decir, la geometría entre estas dos cámaras, yo puedo estimar en qué posición X, Y, Z se encuentra cada punto del mundo, o en coordenadas reales incluso. Ahora, para el caso de la visión monocular, el asunto se complica porque usamos una sola cámara. Ya se han hecho algunos trabajos al respecto. Por ejemplo, aquí, con una sola cámara detectaban esquinas en una secuencia de video y luego se aplicaba un filtro Kalman para tratar de detectar la ubicación. Conforme transcurría el tiempo, entre más imágenes se capturan, pues la estimación se va haciendo mejor cada vez. Más recientemente, utilizaron otro tipo de algoritmo para reconocer objetos y también trataban de hacer algún tipo de triangulación para estimar la escala ya a nivel real, en coordenadas del mundo real. En ambos casos se utilizan mapas
que van guardando las ubicaciones previas de cada una de las imágenes. Y esto desde luego consume muchísima memoria. Y después el procesamiento de todas las imágenes se hace bastante lento. El método que proponemos para hacer esto eh, consiste primero en tener un objeto conocido, que al menos 3 dimensiones conozcamos de ese objeto, 3 distancias entre diferentes puntos del objeto. El sistema lo que proponemos es que capture la imagen, reconozca el objeto, lo localice dentro de la imagen. Para esto utilizamos una tecnología que se llama red neuronal convolucional. Y después dentro del objeto se aplica un detector de esquinas para posteriormente estimar la distancia entre esas esquinas. Con un poco de teoría, las redes neuronales, a diferencia de casi todos los métodos de reconocimiento de objetos, en los que yo requiero tener un conjunto de características para que se reconozca el objeto, la red convolucional automáticamente descubre las características, él encuentra las características necesarias, se compone básicamente de capas convolucionales, pueden ser varias, capas de agrupación, una unidad rectificadora, varias de hecho, y una capa totalmente conectada. Las primeras 3 capas, estas se pueden repetir muchas veces. Generalmente se llaman redes profundas precisamente por ello, porque se repiten muchas de estas 3 capas se repiten muchísimas veces. Aquí hay una arquitectura de una red conocida que se llama AlexNet, y aquí se ven todas las etapas. Estas se van repitiendo, son las 3 capas que decíamos, partiendo de la imagen, y finalmente termina con una capa totalmente conectada. Ya que detectamos el objeto, aplicamos un detector de puntos de interés. Hay un algoritmo muy famoso para hacer esto, propuesto por Harris, que es el que utilizamos. Como las esquinas son invariantes a traslación, rotación e iluminación, pues es un buen método para encontrar los puntos de interés dentro del objeto. En este caso, el detector de esquinas lo que hace es buscar las derivadas más fuertes, digamos, en 2 direcciones que sean ortogonales, para con ello decir que eso es una esquina. Se hace aplicando esta matriz hessiana a toda la imagen. Esta es la manera de hacerlo con una matriz de derivadas dobles. Por otro lado, nuestra cámara la podemos ver como este modelo simple que se llama modelo ojo de aguja. Este origen es el centro por donde entra la luz a la cámara. Entonces, un punto X, Y, Z en el mundo real se proyecta en un punto X', Y', F en las coordenadas de la cámara, donde esta F es la distancia focal del origen donde entra la luz a donde se proyecta en el plano de la cámara. De esta figura geométrica se pueden obtener estas relaciones. X' entre X es igual a Y' entre Y, igual a F entre Z. Y esto le vamos a llamar lambda. Es un valor constante. Con esta expresión podemos obtener estas dos más despejando de esta fórmula. Y de ahí, sustituyendo en la fórmula de la distancia euclidiana, podemos plantear este sistema de ecuaciones no lineales para las 3 distancias conocidas. Este sistema lo podemos resolver numéricamente y con ello estimar estas 3 distancias. En realidad lo que vamos a estimar son los valores de z, que es la profundidad. Entonces, sacando los valores Z1, Z2 y Z3, son las profundidades de cada uno de los 3 puntos que detectamos. Y eso ya nos permite estimar la distancia al objeto. Para nuestros experimentos, montamos un sistema estereoscópico y el sistema monocular. Utilizamos este objeto de referencia. Es un vehículo que se puede controlar remotamente. Y el cuadrito azul es el que se reconoce sus esquinas. Entonces tiene 4.7 por 5 centímetros de dimensiones es el cuadro.
Las cámaras son unas cámaras económicas USB de bajo costo. En el caso del sistema, pues utilizamos este mismo arreglo para el sistema estereoscópico y también para el sistema monocular. Tomamos una sola de las cámaras, la cámara izquierda. Las imágenes son de este tamaño, 640 por 480 por 3 píxeles. Y para calibrar el sistema se utilizó un método propuesto por Chang en el año 2000. No controlamos la iluminación, utilizamos una fuente no homogénea. En los resultados, aquí se puede ver la comparativa entre el sistema monocular y el sistema estéreo. En el eje horizontal está el número de imágenes, capturamos 100 imágenes y en el vertical la distancia que se midió tanto con el sistema monocular como con el sistema estéreo en centímetros. En la gráfica se puede apreciar que son muy parecidos los valores. La línea azul es el monocular, la línea roja es el sistema estereoscópico. Calculamos el error entre estas dos gráficas, el error medio, y fue de 0,89%, es bastante bajo. En conclusión, presentamos un método que nos permite calcular la distancia de una cámara a un objeto tridimensional utilizando una sola cámara, un sistema monocular. Lo único que necesitamos es conocer la distancia entre tres puntos del objeto tridimensional. Con esto y desde luego ya con la calibración de las cámaras, pues se obtiene la distancia. Las aplicaciones son muchas, como la navegación de robots autónomos, control industrial, realidad aumentada y el método de SLAM. El desempeño que se pudo apreciar en nuestro experimento fue bueno comparado con el sistema estereoscópico. Y dado que teníamos unas cámaras de bajo costo y además la iluminación estaba no controlada, los resultados fueron bastante buenos. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.